Mi idea hoy no es daros ninguna chapa académica ni nada por el estilo. Yo soy abogado, he trabajado como urbanista, experto en medio ambiente, en temas de políticas públicas. Tuve una formación, digamos, de posgrado en gestión de políticas públicas y dirección de asuntos públicos. Y por suerte, pues desde hace unos años tengo bastante fortuna de estar viajando por el mundo contando proyectos en los que estamos trabajando en temas de innovación urbana, así como dando conferencias, pues bueno, compartiendo con muchísima gente en todo el mundo pues ideas, reflexiones que estamos trabajando desde hace tiempo. Algunas, buena parte de ellas las encontráis en el blog que os indico ahí, es urban360.me, que es un blog en el que intentamos también plasmar, ir un poco por delante del trabajo que vamos haciendo. Mi formación como urbanista, mi formación como experto en temas de ordenación del territorio, pues bueno, evidentemente toca directamente el tema de la ciudad inteligente. Cuando me invitaron a estar aquí con vosotros, comentamos cuál podría ser, digamos, el planteamiento más interesante para la conferencia de hoy. El mix de la audiencia era fundamentalmente estudiantes y también gente pues con bastante experiencia, digamos, y con bastante recorrido, ¿no? Es un reto siempre, pero bueno, mi idea es que desde el punto de vista de los estudiantes pues podáis incorporar alguna visión nueva, complementaria a lo que estáis aprendiendo todos los días en vuestros centros de formación, y la gente pues que es más experta, pues mi idea también es generar algo de polémica, si queréis, de debate, porque bueno, creo que en turismo nada... o sea, hay muchas cosas dichas, hay muchas disciplinas y muchas doctrinas sentadas, pero creo que también hay un espacio importante para la innovación. Yo decía, como experto, como conocedor a fondo del tema de la ciudad inteligente, que no es más que aquella que incorpora la tecnología a determinados procesos, fundamentalmente de gestión, para optimizar la asignación de recursos en los municipios, pero también para generar una dinámica de innovación social, para generar un diálogo con la ciudadanía, para generar un diálogo con el turista, etcétera, etcétera, y aprender y sacar productos, digamos, de resultados de ese diálogo fructífero con la tecnología. Os decía, como experto, creo que, por ejemplo, en el caso que estamos hoy contemplando, la ciudad de Benidorm, por proximidad evidente, creo que tiene un potencial enorme. Creo que hoy sabéis que hay muchísimo, lo ha dicho Gemma Mor, hay muchísimos eventos, muchísimos actos en los que de alguna manera se está trabajando el tema de ciudad inteligente, pero creo que objetivamente Benidorm pues también tiene que encontrar su sitio en este universo, ¿no? Desde luego, aparte de que sea una moda, que pueda ser una especie de recurso, un epíteto interesante a la hora de hablar de ciudades, de incorporar la inteligencia a todos los inteligentes, ¿no? Desde los teléfonos hasta otras muchísimas cosas, ¿no? Digamos, aparte de que es un epíteto, una marca, creo que ha generado una dinámica muy interesante en el mundo, una corriente muy importante de ideas, de proyectos, de financiación, que esto es una cosa de las que os quiero hablar también. Sin dinero no hay posibilidades tampoco de impulsar demasiadas cosas, podemos estar cargados de ideas y de compromisos, etcétera, etcétera, pero desde luego la financiación es importante, y en días como los que corren más. Os decía que además de tener estas cosas presentes, creo que cada ciudad debe incorporarse a este proceso de Smart Cities, de ciudades inteligentes, con un discurso propio, con una llamada a su propia identidad, a su propia manera de hacer las cosas. Bueno, esto es lo que voy a intentar presentaros durante esta hora, creo que es una hora de lo que disponemos, ¿no? Insistiré en varias ideas. Una de ellas para mí es importante. Estamos trabajando con hablando de ciudades inteligentes o de destinos turísticos inteligentes. Evidentemente casi sabéis más de turismo vosotros que yo, ¿eh? No vengo tampoco a imponer ningún tipo de saber avanzado, pero sí de manera transversal. Cuando hablamos de ciudades inteligentes manejamos dos cuestiones, digamos, bastante frágiles. Uno es la idea de ciudad. Cuando estamos hablando de ciudad estamos hablando de un complejo heterodoxo, heterogéneo, compuesto de muchísimas cosas, de un hardware, digamos, de una parte más física, evidentemente, pero también de una parte que es hoy muy importante, que es toda esa ciudad online, esa ciudad 2.0, esa ciudad difusa, que no conoce de fronteras, que se va moviendo, digamos, de manera sutil más allá de lo territorial, y en la que los propios vecinos de la ciudad no son siempre los habitantes, sino mucha gente que tiene intereses, los llamados stakeholders, ¿no? Hay muchísima gente con intereses en el entorno de mi ciudad, y es más habitual hoy en día, y está además medido en muchos lugares, que sean personas ajenas al entorno territorial de una ciudad las que se impliquen, por ejemplo, en debates digitales, en asuntos que tienen que ver con la ciudad. Esto es una reflexión importante porque se amplía el corpus, digamos, el demos, la base personal ciudadana de una ciudad. Esta es una reflexión importante. La segunda es ese tipo de gente, digamos, o la gente a la que consideramos stakeholders. Es otro, digamos,
elemento clave, importante y muy frágil, muy variable. Ya no os voy a decir de todo lo que estaréis aprendiendo con respecto a gestión, digamos, de destinos turísticos online y todo lo que es la reputación online, lo que cuesta ganar la reputación, lo rápido que se pierde en un TripAdvisor, etcétera, etcétera, por una gestión, digamos, bastante, en fin, casi inmanejable de determinados intangibles, pero digamos, un tipo de personas, un tipo de gente que sois todos vosotros. Vosotros sois bastante, en general el auditorio es bastante más joven que quien os habla. Vosotros estáis trabajando ya y enfocando los temas de una manera bien distinta a como se venía haciendo. Desde luego, sois ciudadanos de hoy, sois consumidores de hoy y también lo sois del futuro. Y desde luego la gente que viene por detrás, las familiaridades que tienen con la tecnología, condicionan de manera muy importante determinadas cosas, pero también la gestión turística, la gestión de políticas públicas asociadas al turismo. Esa es la tercera reflexión que quiero compartir con vosotros. Me han puesto el micrófono para moverme y no me muevo. La tercera reflexión que quería compartir con vosotros es la idea de que la gestión de la política de turismo es una gestión de eso, de una política, pero es algo más dentro de la gestión de los intereses de una ciudad. Considerar que el turismo es una realidad independiente o de manera, digamos, o para un grupo, una élite de personas que de alguna manera entienden estas cuestiones, yo creo que es un error. Creo que la gestión de políticas asociadas a la promoción y de un destino turístico tiene mucho que ver con la gestión de los intereses de la propia ciudad. Es una cuestión de asuntos públicos, pura y dura. Es una gestión en la que hoy las ciudades están compitiendo con otras ciudades por el mundo para obtener muchísimas cosas. Además de turistas o visitantes, está esperando obtener financiación, está esperando obtener esto que se llama ahora el talento, la creatividad, que es también bastante chicle. La gente está usando estos conceptos de manera bastante elástica. Pero bueno, toda esta gestión de intangibles, atracción de intangibles, tiene que ver con la gestión de una idea global que es la ciudad. Pues, voy a hablar fundamentalmente de ciudades, más que de otros, digamos, consideraciones con respecto a entornos turísticos, pero hoy las ciudades compiten y creo, insisto, que esta visión avanzada de la gestión de los asuntos relacionados con el turismo tiene mucho que ver con la propia gestión de la propia ciudad. Y esto es una reflexión, se han marchado los políticos, pero eso es una reflexión que creo que es bastante interesante para los gestores de la cosa pública. Desde luego, se abren oportunidades muy importantes para trabajar esto desde la propia organización pública, generar recursos, destinar recursos, organizar equipos, motivar equipos dentro de las propias administraciones, colaborar con el sector privado para desarrollar determinadas cuestiones relacionadas con la política turística, que tiene que ver mucho con ese plano de ciudad inteligente, ese plano de tecnología, ese plano de hipersociabilidad que vivimos en nuestros días. Bueno, todo este rollo voy a intentar, digamos, explicarlo a través de las diapositivas que os he traído. Destinos innovadores, turísticas inteligentes y Digicens. Digicens, ahora lo veremos, es un concepto que hemos acuñado nosotros, que es Digital Citizen, el ciudadano digital. Es muy bueno para Twitter, entonces lo usamos también con este enfoque. Entonces espero que lo mováis por las redes en su debido ritmo, ¿no? Inteligencia urbana, hibridación e hipersociabilidad en la ciudad 2.0. Hibridación, vamos a hablar de cómo el territorio también, aunque estemos hablando de un destino turístico y estemos hablando de un destino turístico inteligente, cómo el territorio, lo físico, lo construido es igual de importante que antes. Es decir, podemos estar generando una imagen extraordinaria de un destino turístico, pero la decepción de un visitante cuando llegue y encuentre algo bien distinto de lo que se le ha promocionado es bastante importante a la hora, digamos, de considerar si estamos obrando en consecuencia, si estamos obrando bien o no, ¿no? Bueno, pues una breve reflexión sobre lo que la ciudad de hoy, el concepto de ciudad de hoy, es evidentemente recoge mucha más población que nunca. Los entornos urbanos son, digamos, naturalmente atractores de población, pero es una realidad que está manifestándose de manera intensa en el mundo. Vosotros, cuando vayáis por ahí a trabajar, posiblemente muchos de vosotros estéis trabajando fuera de nuestro entorno territorial, incluso en el extranjero, son realidades que se están manejando evidentemente en otros lugares, ¿no? Tenemos una demanda creciente de recursos y servicios, esto es verdad, en las ciudades, porque van consumiendo más. Antes hablaba Gema del modelo venidor, digamos, de urbanístico, si queréis, ¿no? Desde luego es un modelo bastante sostenible por cuanto esa concentración espacial en un lugar, digamos, bastante reducido, de un importante número de población que asume, digamos, una gestión o una huella ecológica bastante más reducida que otras formas de extenderse sobre el territorio, las famosas urbanizaciones enormes con muy poca, digamos, idea de sostenibilidad. Pues bueno, es interesante que lo consideremos.
Tenemos una población urbana creciente que está fascinada con la tecnología. El efecto wow hoy es muy importante. Desde luego la tecnología impacta, la tecnología a veces hasta aturde, ¿no? Y vamos cada vez a más. Desde luego, en los últimos años no hay semana en la que prácticamente no se lance una nueva cosa, un nuevo gadget, un nuevo dispositivo que les pueda generar este interés. Lo último son los wearables, ¿no? Las cosas que se van, las gafas de Google, las cosas que se van a llevar encima, los nuevos relojes que te miden el ritmo cardíaco, lo suben a una nube y compartes con una comunidad no sé, de paseantes con problemas de corazón, ¿no? Bueno, esta idea, si queréis algo alocada, pero que es la realidad, implica también una serie de reflexión con respecto a la cesión de los propios datos personales, la gestión de la privacidad. Esto es muy importante porque a través de esto también se puede generar reflexión e incluso producto con respecto a un destino turístico inteligente. Desde luego tenemos, os decía, esa comunidad tecnológica muy importante y también varias divisiones dentro de la propia comunidad tecnológica. Hoy cada día se ven más esos gaps, esos saltos entre los usuarios, y hay gente que está muy familiarizada con Instagram, Pinterest, etcétera, etcétera, y otra gente que a lo mejor lo es menos o con otras cuestiones que van llegando. Desde luego, ninguna red social va a durar toda la vida y vemos que la vida útil de todos estos entornos es bastante corta, ¿no? Las redes sociales son muy ruidosas, o prácticamente quien más ruido hace parece que es al que más se le oye. Yo creo que eso es un error también. Desde luego no hay mucho espacio para el silencio, para la reflexión, para otro tipo de perfil dentro de las redes sociales que tenga que ver también con este discurso de comunidad turística. Y luego tenemos, os decía, nuevas advocacies y nuevos stakeholders. Nuevas advocacies, nueva gestión de los asuntos públicos, nueva gestión de intereses propios. Creo que se está transformando bastante el entorno, y Europa, por ejemplo, es un lugar muy interesante ahora para pelear por un destino propio, pero también para conseguir fondos. Hay un programa que es el Horizonte 2020, que conoceréis, que tiene una cantidad enorme de recursos destinadas a las ciudades, a los entornos urbanos. Este es el futuro de los próximos años, va en esa línea. Desde luego es una cosa que hay que tener clara. Si estáis, luego tenéis un taller de competencias para preparar un proyecto concreto, yo creo que es importante siempre tener la vista puesta en que hay que financiarlo. Desde luego las ideas muy buenas, pues eso, son ideas extraordinarias, pero si no encuentran un respaldo financiero, pues es un problema. Y Europa hoy tiene estos fondos, ¿no? Bueno, os decía, creo que ya estamos pasando de un concepto de comunidad territorial a una sociedad global hiperconectada. Esto es evidente, es una reflexión que, bueno, que nos lleva a decir lo que os comentaba antes: el mapa ya no es el territorio, el mapa de la ciudad ya no es el territorio. Creo que ya estamos hablando de una ciudad elástica, de flujos, dinámica, que se mueve en distintos planos de actuación, y es importante considerar esto porque cuando incluso estemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la administración pública, considerando cómo enfocar determinadas políticas públicas, esta es una realidad. Nuestra audiencia, nuestros, os diré electores, por no pensar en clave electoral, ¿no? Pero nuestros stakeholders, la gente que va a recibir nuestras políticas, las decisiones que tomemos y la gestión de lo que hagamos, ya no es necesariamente la gente que vive entre nosotros. Y quien va a opinar y va a refrendar ese tipo de cuestiones no es necesariamente la gente que vive entre nosotros. Esa comunidad se amplía de manera extraordinaria. Es más, a veces ingobernable, a veces de manera bastante injusta, también se enfocan determinados temas desde esa red de francotiradores que puede ser Twitter u otras, ¿no? Yo soy usuario de Twitter, habéis visto, no tengo ningún problema con ello, pero entiendo que es una realidad, bueno, pues está ahí, ¿no? Os decía, hoy la interacción social también se desarrolla sin tiempo ni lugar. El tiempo, esto es muy importante y es una reflexión sobre la que estamos trabajando. La percepción del tiempo en redes sociales o en Internet no es la misma que la percepción del tiempo en la realidad normal. Desde luego va todo mucho más rápido. En entornos digitales va todo mucho, se espera mucho más rápido recibir un tipo de respuesta, se espera obtener, digamos, determinados recursos, porque hay un sentimiento muy pragmático hoy en los entornos digitales. Esto es una realidad. Prácticamente aunque las redes sociales, digamos, la cultura de Internet es abierta, colaborativa, etcétera, etcétera, y permite generar bastantes flujos de colaboración, de participación, etcétera, etcétera, lo cierto y verdad es que muchas veces nos encontramos con que ese pragmatismo nos lleva a esperar cosas muy rápidas, ¿no? Yo creo que, luego lo diré, ahí estamos manejando agendas de 5 minutos en redes sociales, agendas públicas, quiero decir, los temas que entran en la agenda pública todos los días no duran más de 5 minutos y a veces alcanzan los 140 caracteres. Es muy difícil, lo decía el alcalde de Nueva York, saliente Michael Bloomberg, es muy difícil gestionar la ciudad para los próximos 5 minutos. Eso es una reflexión que también creo que es interesante. Desde luego la gente pide participación, pide ser parte de las cosas, pero desde luego esa gestión de los próximos 5 minutos es bastante complicada. Y luego, por supuesto, la información es la nueva gasolina.
estamos hablando de grandes repositorios de datos, estamos generando todos los días muchísima información a través de nuestros dispositivos móviles, estamos generando una nube de datos, el cloud, etcétera, etcétera, el Internet de las cosas, el Big Data, todo este tipo de cosas son conceptos nuevos que ya están aplicándose sobre las ciudades y que implican gestión masiva de datos. Datos que tratados de una manera concreta son información. Esto es importante. También tenemos una ciudad, digamos, de múltiples identidades. Hoy muchos de nosotros, o prácticamente todos, tenemos distintas roles todos los días, incluso a la vez, ¿no? Somos ciudadanos, podemos ser usuarios o podemos ser clientes, podemos tener varias identidades a la vez. Esto es bastante interesante porque muchas veces desvirtualizar, ¿no? Se llama encontrarse con una persona a la que has conocido en redes sociales, ¿no? Físicamente. A veces, joder, es duro. Tenías una imagen de esa persona conformada a través de las redes sociales que luego en persona, no ya físicamente, sino su propia manera de actuar, a lo mejor no se sostiene de ninguna manera, ¿no? Creo y mantengo que somos todos mucho mejores en redes sociales, en la identidad digital es mucho mejor que la identidad personal. Y a veces estamos manejando varias identidades digitales con respecto a una sola identidad personal. Quien mejor nos conoce, nuestra familia, nuestros padres, madres, nuestras mujeres, hombres, maridos, nos conocen bastante bien y se pueden reír bastante del enfoque que le estamos dando a nuestra personalidad digital. Y por supuesto, con respecto a las ciudades, si mis followers son mis vecinos, si son mi comunidad, es una reflexión que, bueno, pues que ahí está, ¿no? Os decía, supongo que sabéis que es el Big Data, que es este agregado de datos que se va a utilizar, digamos, para obtener información a través de procesos de business intelligence, etcétera, etcétera, bastante interesante en el campo, por supuesto, de la gestión del turismo. Y luego el Internet de las cosas. Sabéis que es una tendencia creciente a instalar dispositivos que permiten a las cosas, a los objetos, hablar entre ellas. Hablar es una manera de decirlo, pero comunicarse, generar información, tráfico de información. Cada vez que entramos en un edificio, esa información del que recoge la célula que nos detecta, es información que genera, si además le añade un perfil biométrico, por ejemplo, de la persona, y vamos un poco hacia esto, eso ya es bastante más sensible lo que estamos generando. Bueno, esa puerta puede hablar con el ascensor para que baje a tiempo, para que recoja 7 personas que están entrando. Bueno, todo este tipo de información, un banco puede hablar con otro banco de la ciudad, un semáforo puede hablar con otro semáforo. Bueno, todo ese tipo de cosas son importantes porque generan información que desde luego ha estado siempre en la ciudad. Esto es una imagen de Nueva York de principios del siglo XX y desde luego había mucha gente que sacaba información de ese tipo en fin, de la ropa tendida, ¿eh? Sabías muy bien, podías conocer muchas cosas que se derivaban de eso, ¿no? Nos gusta hablar de las ciudades como nuevas repúblicas de datos, en el sentido de que, bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar de estas cosas, pero bueno, son las nuevas Venecias, en el sentido de que, bueno, tenemos lugares de intercambio muy importantes en los que existe una interacción social importante y un enfoque comercial bastante interesante también. Bueno, y la idea es ahora si estamos preparados para todo ese mar de datos, toda esa cuestión que estamos generando de información, si estamos preparados para escuchar y para entenderla. Hay un reto real ahora que es entender la nueva sociabilidad urbana. Desde luego, os decía, la ciudad ya no, el mapa ya no es el territorio. Tenemos un entorno, digamos, cambiante de fronteras difusas que obligan, digamos, a repensar determinadas políticas y determinadas cuestiones. Pero también la materia prima de la que están formadas las comunidades, que es la gente, pues ha cambiado. Todos hemos cambiado. Incluso algunos estamos haciendo esfuerzos titánicos por adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Pues bueno, esta nueva sociabilidad urbana, el enfoque hipersocial que le está dando la gente a su convivencia en entornos urbanos es muy interesante porque nos lleva a situaciones bastante curiosas. Desde luego, ¿quién es el friki aquí? Yo no sé, en esta foto se puede ver claramente, está enmarcado en el círculo rojo, es la única persona que esperando ese transporte no está atendiendo a un dispositivo móvil. Bueno, la foto, que podría reproducirse todos los días en 1000 lugares del mundo, parece que los normales son los demás, o que están actuando de manera más digamos, convencional. La otra persona parecería casi un excluido según este enfoque. Evidentemente estamos llevando las cosas un poco hasta un lugar más allá, ¿no? Toda nuestra actividad se ha vuelto social, desde luego. O sea, hoy, en fin, voy a decir lo que es compartir desde lo más banal y lo más trivial hasta cosas más importantes, pero desde luego hay muchísima banalidad en la información que estamos compartiendo hoy, mucha dato irrelevante, si queremos, elevado a un nivel de análisis más importante.
en la primera oleada, porque toda esa información que vamos compartiendo sí que genera una segunda capa digamos, de datos bastante interesante que, por ejemplo, las grandes compañías que gestionan los datos sí que van a utilizar para determinadas cuestiones. Bueno, no os voy a hablar de Google, etcétera, etcétera, pero desde luego cada búsqueda que hacemos en Google deja un perfil nuestro en esa red y, por supuesto, que luego nos va personalizando la oferta de determinadas cosas, como todos evidentemente sabéis, ¿no? Os decía, no hay alternativa a esta vida hipersocial. La alternativa es o es el silencio, la vergüenza o el disfraz, ¿no? Esta foto está tomada también en una convención de amigos de Disney en los años 50 en Estados Unidos, van todos disfrazados, ¿no? Bueno, esta es la canción de B.B. King, ¿no? El thrill is gone, ¿no? Se nos ha ido la magia, se nos ha ido la química. Bueno, esto también puede pasar todos los días en muchos homicidios, ¿no? Os decía, estamos viviendo un momento en el que vivimos a mayor gloria del instante. Esto es de hace unos días. Ese es hay un libro de Pérez Reverte como El pintor de batallas, ¿no? Pues esto es en Ucrania, en Kiev, antes de la revuelta, en la revuelta que hubo en Kiev, están pintando las batallas. Me interesa esta imagen porque es un contraste bastante elemental o importante entre esa gloria del instante que podría suponer compartir una foto en una red social sobre algo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de Kiev, y aquí en este caso es un pintor in situ el que está, digamos, plasmando esta realidad. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Creo que también esta imagen me interesa bastante. Hoy se vive de alguna manera este entorno de atrofia de roles cívicos. Estamos cambiando la percepción, hoy son mucho más consumidores posiblemente que ciudadanos. Yo no vengo aquí a dar ningún sermón de la montaña, pero desde luego creo que es una reflexión bastante importante y que tiene que ver también con esa materia prima que os digo, complicada y maleable, que es el visitante, el usuario digital, etcétera, etcétera, en sus distintos roles, ¿no? Bueno, esta foto también me resultó impactante. Esta es la ganadora del WordPress Photo de este año, ¿no? Estos son los inmigrantes que acaban de llegar en una patera a la costa. Lo primero que hacen es sacar su móvil para ubicarse, para coger red. Exactamente, pues no sé si sabemos si para comunicarse con su familia, para ver dónde están, etc. Estos acaban de bajar de una patera a la costa para, digamos, iniciar una nueva vida. La primera relación que tienen con el territorio es puramente digital, a través de esas cuestiones, ¿no? Desde luego, yo no soy maestro ni profesor bueno, alguna asignatura doy por ahí, pero sí que permitimos el uso de dispositivos. Pero no me quiero figurar lo que puede ser dar hoy clase en un lugar con adolescentes, todos con su dispositivo móvil encima. Esto es una foto tomada de la realidad. Es un profesor que ha decidido aplicar este sistema porque su nueva comunidad, digamos, es bastante activa, entonces dejan todos el móvil en casa, ¿no? Os decía, creo que hay una realidad hoy que en esa hipersociabilidad también hay un plano, digamos, personal bastante interesante. El autorreconocimiento, el endorsement, vamos, grupal, o sea, el refuerzo grupal hoy es muy importante también y creo que es una reflexión, si queréis, que se puede extender a la hora de diseñar determinados componentes de la política turística o de la oferta, cómo esa necesidad de verse reflejado, de verse reforzado, de tener esos minutos de gloria es importante también a la hora de definir determinados productos, incluso a la hora de diseñar y ejecutar físicamente la ciudad, a lo mejor como un mero espejo. Ahora hablaremos sobre esta idea, ¿no? Si hoy la gente encuentra gusto o satisfacción, o todos, en, digamos, tener esos momentos de gloria en los que la comunidad de alguna manera te refuerza y te reconoce determinados méritos, determinados talentos, lo ingenioso que puedas haber sido con un tweet, por ejemplo, bueno, pues esto es una realidad que creo es importante. Hoy tenemos ciudades llenas de superhéroes sociales, de social superheroes, ¿no? Hoy la gente es capaz de matarse, perder la vida por una causa a miles de kilómetros a través de una red digital y posiblemente prestar menos atención a realidades de los entornos inmediatos. Creo que es una reflexión importante porque estos social superheroes luego no dan la talla o no damos la talla en los entornos inmediatos territoriales en los que podemos hacer cosas reales, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las agendas que se están conformando hoy tienen que ver con cuestiones en las que realmente nuestra implicación no es más que digital. Son 5 minutos de implicación, son 140 caracteres que pasan tan rápido como llega otro nuevo requerimiento. Bueno, esta es la nueva comunidad de las ciudades, la nueva comunidad que también vamos a recibir fundamentalmente como visitantes en nuestros territorios, ¿no? Os decía que esa cultura online hoy es abierta, generosa y participativa. Tenemos una pregunta que hacernos si nuestra audiencia son los followers, si son los users, etcétera, etcétera.
vivimos en la época de una falta de atención masiva. Esta es la era de la distracción masiva, ¿no? Esta era de Facebook, era arma de distracción masiva, ¿no? Y luego estamos generando ecosistemas en vez de ecosistemas ciudadanos. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, los nuevos moradores urbanos son, bueno, algo como esto, son early adopters, ¿no? Gente, digamos, que tenéis una familiaridad con la tecnología desde el primer momento. No me gustaría tampoco que esto fuese un zoo. Yo estoy hablando aquí de una especie que vive en una jaula y es como el entomólogo que analiza los insectos. Esto es una realidad, digamos, que estamos viviendo todos, ¿no? Os decía, la presencia hoy se percibe en términos de accesibilidad y conectividad. Esto es muy importante también a la hora de hablar de políticas de promoción turística. Hoy, siéntate a la mesa con unos adolescentes con un móvil, con 3 o 4 a la vez, a ver qué hacen durante las comidas o las cenas. Los que tenéis algo de edad y familia o hermanos, podéis ver que prácticamente la comunicación verbal ha desaparecido, pero su comunidad, su entorno sigue presente porque es accesible inmediatamente y están conectados. Bueno, pues esta es una realidad que es importante. Y luego la idea del gratis total contra el freemium, ¿no? Os habrán hablado, supongo que en varias ocasiones, de los conceptos freemium, etcétera, etcétera. En Internet parece que todo es gratis. Realmente molesta tener que pagar por determinadas cosas, o ha molestado tener que pagar por determinadas cosas. Creo que luego el freemium, sabéis que es la barrera de entrada gratis a un determinado entorno y vas pagando por servicios que te van prestando, ¿no? Esto en el entorno de las apps es muy evidente. Entras, te bajas, te descargas una app, que de pronto hay cosas que son de pago, ¿no? Pues este entorno freemium también es una reflexión importante para las ciudades. Posiblemente buena parte de los servicios de las ciudades, incluidos servicios asociados a los recursos turísticos, puedan prestarse en entornos freemium, aplicando un concepto de entrada franca, libre a un determinado entorno e ir pagando por servicios, porque es una familiaridad que el usuario va a tener ya con ese entorno. Evidentemente esto implica modificar legislaciones muy pesadas. Yo soy jurista, soy abogado de formación. Modificar legislaciones muy pesadas, convencer a determinados entornos, pero bueno, creo que por eso os decía que las ciudades hoy necesitan gestionar sus propios asuntos, necesitan tener una voz, digamos, que represente sus propias necesidades. Por tanto, las modificaciones legales, etcétera, etcétera, también tienen mucho de acción de asuntos públicos por parte de las ciudades, de los entornos, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la red española que existe, de ciudades inteligentes, que va promoviendo determinadas transformaciones jurídicas, porque si no, digamos, los burócratas de toda la vida no nos van a permitir avanzar en según qué campos, ¿no? Luego, tomando un café, si alguien quiere insistir en este tema, sin micrófono, pues doy mi opinión también. Evidentemente, el entorno va cambiando. El gadget hoy es muy importante. La idea de tener, digamos, un dispositivo entre las manos es muy importante. Estas son las veces que un usuario de media chequea su smartphone todos los días. Algunos días son pocas, ¿eh? Mi madre, a la que cito siempre en este apartado de la conferencia, tiene un smartphone y desde luego lo chequea 1 o 2 veces al día, ¿eh? Por tanto, si esto es una media, estos son datos sacados de un estudio que hizo la revista Wired en el Reino Unido hace apenas un mes, y es bastante importante. Los 150 veces son muchas veces, amigos, ¿eh? Pues seguro que alguno excede bastante este límite y hay risas en la sala, ¿no? 6 minutos de tiempo máximo es el que un adolescente le va a prestar atención a sus tareas escolares antes de saltar a un dispositivo digital, o un entorno digital. Bueno, pues desde luego, si fuese alguien con competencias o con algo que decir en el mundo de la educación, creo que esto lo tendría que tener bastante presente. Por supuesto, siendo padre de familia, pues esto evidentemente también es importante a la hora de gestionar. Pero bueno, da a entender cómo esa era de la distracción masiva ha venido para quedarse. Esto, desde luego, también tiene que ver con oferta y producto. El 40% de una conversación normal entre seres humanos, de momento seguimos hablando todos, consiste en anuncios sobre uno mismo o información sobre uno mismo. Esta cifra aumenta radicalmente al 80% en entornos digitales, en entornos de social media. Bueno, es una reflexión que creo que es importante, aparte de para poder desentrañar toda la hojarasca que hay en ese mar de información de las redes digitales, para ver que estamos generando una sociedad algo egocéntrica, algo habituada al refuerzo personal de las acciones que vamos haciendo. Yo no sé si es un síntoma de infantilidad o de inmadurez, o que la sociedad, digamos, de alguna manera se mueve en estos entornos. Yo tampoco analizo ni juzgo,
pero son datos, digamos, que están sacados de estudios reales y estamos generando una nueva sociedad basada en el ego. Esto, insisto, ¿qué tiene que ver esto con el turismo? Pues eso me pregunto yo, no, os lo digo. Creo que desde luego cuando estemos diseñando una oferta concreta de un destino turístico, cuando estemos trabajando sobre el terreno, creo que esto es importante y ahora veremos algunos ejemplos claros sobre los que estamos trabajando. Como os he dicho, nosotros, yo dirijo una consultora que se llama Exit Lab, que trabajamos en temas de innovación urbana, ¿no? Estos días estamos lanzando, por ejemplo, en Elche, el proyecto Smart City de la ciudad de Elche, un proyecto propio para Elche, que tiene un proyecto bastante interesante en el que nosotros hemos colaborado en su ejecución, ¿no? Os decía, este sentimiento de tener el último gadget, que es la famosa cola en la tienda de Apple en Nueva York, es el gadget es, el dispositivo es un estatus hoy, es una cuestión de estatus y desde luego mi tribu es la que tiene ese dispositivo. Os decía, por recapitular un poco, estoy yo en el centro y en torno a mí gira el resto del universo, ¿no? Este ejército de social superheroes está cambiando algo el diálogo, está cambiando la información. En vez de ser información es mi formación. En inglés el término es bastante más interesante, de los informers a los me-formers, ¿no? Estamos contribuyendo a generar una ciudad digital llena de narcisistas, hedonistas y demasiados, falta la S, exhibicionistas. Bueno, esto desde luego puede tener un refrendo en la ejecución de cuestiones que hagamos sobre la propia ciudad. Voy a parecer aquí el tipo más pesimista del mundo, lo contrario, soy bastante optimista con respecto a esto, pero me gusta inquietar algo a la audiencia en los primeros minutos de la reflexión.